La ñ suele representar el símbolo de identidad de la hispanidad, y a diferencia de la eucondiresis, o la cecería, la ñ es una letra en todo su derecho e incluso tiene un lugar en el alfabeto español. Pero ¿cómo surgió este fonema y cómo se ha convertido en una letra independiente? La ñ no entró en el diccionario de la Real Academia Española hasta 1803. Pero el origen de esta letra se remonta casi 1000 años atrás. En latín, ni la letra ni el sonido correspondiente a la ñ existían. Pero a medida que el latín evolucionó empezaron a surgir las lenguas romance, como el castellano, el francés o el italiano, y apareció este sonido nasal, lo que significa que el aire sale por la nariz, y palatal, lo que significa que al pronunciarlo el dorso de la lengua se apoya contra el paladar, que identificamos como ñ. Al no existir en el alfabeto latino, los escribas, que traducían o transcribían textos, tuvieron que inventar formas de reproducir ese sonido en los textos de las lenguas romance. De ese modo en el siglo IX, los copistas empezaron a transcribir el sonido de la ñ de 3 formas diferentes. Como una doble n. Canna, caña, ano, año, donna, doña. Como una gn. Lignu, leño, agnus, cordero, como ni, seguido de una vocal. Hispania, España, viña, viña. Los escribas hispanos en particular optaban por usar la doble n, o n geminada. Así, surgieron palabras del español antiguo como anno, derivada del latín annus. Para abreviar esta y otras palabras se colocaba una pequeña n en la letra anterior, símbolo ahora conocido como virgulilla. Posteriormente la virgulilla fue transferida a la n para indicar ese nuevo sonido palatal nasal de doble n. El signo fue utilizado también para los otros sonidos palatales nasales, incluso aunque no deriven de la doble n original, como en leña, del latín ligna, o señor, del latín señor. Esto fue una solución para ahorrar pergamino y facilitar el duro trabajo de los monjes escribanos. Es por eso que el uso de abreviaturas era muy común en la época, pero el uso generalizado de estas 3 formas de reproducir el sonido de la ñ en un mismo texto generó una situación caótica, en la que en un mismo texto se podían encontrar las 3 variantes, n, egne, y ñ, sin que hubiese ningún tipo de uniformidad. Esto fue así hasta que en el siglo XIII, la reforma ortográfica del rey Alfonso X, el Sabio, que buscaba establecer las primeras normas del castellano, se decantó por la ñ como la opción preferente para reproducir estos sonidos. Otras lenguas romances tienen otras maneras de representar algunos de estos sonidos. El italiano y el francés usan gn, un grupo consonántico que evolucionó del latín. En occitano y portugués eligen nh, y en catalán se usa ni. En gallego representa un sonido similar pero probablemente no deriva del español sino del portugués. También se usa en otros idiomas como el filipino, aymara, quechua, mapudungún, guaraní, basque, chamorro, leonese, y avapaitetum. Algunas de estas lenguas son habladas en la península ibérica. Otras son lenguas de pueblos nativos de Asia y América, que fueron colonizados por los españoles, quienes dictaminaron que, para facilitar a los indígenas el manejo tanto de su lengua como del español, debían usar el sistema fonético del español. En 1991, la entonces Comunidad Económica Europea propuso comercializar teclados sin la letra ñ por motivos de comodidad comercial, una iniciativa rechazada por políticos e intelectuales hispanohablantes, entre ellos Gabriel García Márquez. Pero en 1993 el gobierno español consiguió salvar la ñ, acogiéndose al Tratado de Maastricht, uno de los tratados fundacionales de la Unión Europea y que admite excepciones de carácter cultural.